Buen día, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Vamos a trabajar un tema de mucha relevancia, de mucha curiosidad. Sabemos cómo estamos formados, por órganos, sistemas, aparatos, por miles de millones de células, de moléculas, de biomoléculas, de macromoléculas y micromoléculas. Sabemos de que estamos obviamente organizados en sistemas de aparatos, como ya lo mencionamos, pero ahora podríamos mencionar algo bastante curioso, un tema bastante elemental. La formación de los huesos, cómo está formado el hueso en sí, para que resista un golpe, para que resista una quebradura, se vuelva a soldar el hueso, ¿verdad? Cómo está formado el músculo para soportar el frío, el calor, los pinchones de agujas, etcétera, todo eso. Cómo están formados los órganos para soportar los golpes que algunas veces llevan los deportistas, entre otras situaciones que hay curiosidades, así que hay. ¿Qué porcentaje de ciertos elementos, de ciertos átomos, de ciertos grupos podríamos tener en todo nuestro cuerpo formal? Tal vez en comparación al universo o al medio que nos rodea. Ese es el tema del día de hoy. Sabemos de que el cuerpo humano es un enigma y que siempre tiene curiosidades por aprender, tiene curiosidades que nos pueden a pensar muchas cosas, ¿verdad? Por eso es interesante el mundo de la biología, estudiar biología, ¿verdad? Muy bien, el tema del día de hoy es componentes químicos de los seres vivos. ¿Cuáles son los componentes químicos de los seres vivos en la naturaleza? ¿Qué componentes químicos podemos tener que nos van a ayudar para formar el 100% del armazón del cuerpo, que son los huesos? Para poder darle forma y detalle al hueso, por decirlo así, al cuerpo, que serían los músculos. Y obviamente el avance que tiene nuestro sistema óseo, muscular, linfático, etcétera. Muy bien, detallamos el tema, que créanme que de este tema hay muy poca información en los libros de biología. Hay muy poca información y tal vez en biología molecular tal vez no lo podríamos encontrar porque es biología básica. Entonces vamos a detallarlo de una forma fácil y sencilla. Empecemos. Componentes químicos de los seres vivos. Sabemos de que los componentes químicos que van a formar un cuerpo, un detalle, obviamente es una gran cantidad, son bastantes. Podríamos mencionar casi toda la tabla periódica, pero aquí vamos a detallar solo los necesarios para los seres vivos nada más. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podríamos encontrar? Primero, detallemos en sí, como podemos ver en el pizarrón, tenemos el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y tenemos el calcio. Muy bien. Ahora, detallemos en sí qué son los componentes. Decimos de que la composición de la naturaleza de la materia que forma a los seres vivos nos permite explicar en gran medida sus propiedades y funciones vitales e incluso entender que el estado de salud de un organismo depende de un suministro adecuado de los materiales que le permiten obtener la energía que requiere toda su actividad. Los elementos químicos que constituyen a los sistemas vivos no son fundamentalmente distintos de los hallados en los objetos sin vida. Cualquier análisis químico de materia viva revelaría que los organismos están formados por una serie de elementos y compuestos químicos que son incluso comúnmente o comunes en la materia inerte, aunque organizados en proporciones tanto distintas. Bueno, podríamos mencionar aquí un gran detalle, ¿verdad? Por un ejemplo de 100 elementos químicos naturales conocidos, solo el 96.3% del peso de un cuerpo humano lo constituyen solo 4 elementos, que por cierto también son los más abundantes en el universo. Muy bien, ahora, por lo general, como podemos detallarnos, van a ser específicos y especiales ciertos elementos. Y aquí los encontramos aquí. Pero me dice de que 4 son los abundantes en el universo, en el espacio, para formar el sol, la luna, las estrellas, todo eso, ¿verdad? Los más comunes que encontramos por excelencia sería el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, esos 4. El calcio, obviamente, que sabemos que está fuera de contexto, que podríamos detallarlo únicamente dentro de los seres vivos. Ahora, ¿qué porcentaje tenemos nosotros de estas características que van a formar en el cuerpo humano? ¿Qué características nos da? El oxígeno pues sirve para respirar, lo sabemos, al igual que el hidrógeno. Al combinar estos dos forma una molécula de agua. El carbono va a formar toda nuestra química orgánica que tiene nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros ácidos nucleicos, etcétera, todo eso, ¿no? Pero aquí podría formar dióxido de carbono y monóxido de carbono. Aquí podría formar algunos
compuestos y se adiciona con este para formar alcohol, etcétera, ¿no? El nitrógeno nos va a servir para formar nuestros puentes de hidrógeno en lo que es el ADN, los ácidos nucleicos, todo eso, ¿no? Y el calcio para la formación de los huesos. Pero ahora, ¿qué porcentaje tenemos de cada uno de esos elementos en nuestro cuerpo humano? Por cierto, tengo aquí a mano un libro de biología, bastante interesante. Y pues me habla muy poco, créanme, muy poco, no hay pero ni una página de este tema. Voy a leerlo literalmente, lo que dice, para que ustedes se den cuenta que este tema hay muy poca información. Pero primero, vamos a colocar cuál es el porcentaje que tenemos de cada uno de estos elementos en lo que es nuestro cuerpo humano completo. ¿Cuánto tenemos? Para empezar, sabemos de que sin oxígeno no podemos vivir. El oxígeno va a formar un 65%. Ese es el porcentaje que tiene nuestro cuerpo, por decirlo así. Ahora, el carbono, que va a formar la mayoría de nuestra química orgánica de nuestro cuerpo, va a tener un 18.5%. Muy bien. Ahora, en el caso del hidrógeno, ¿cuál será el porcentaje de hidrógeno que podamos tener nosotros? No es mucho, ¿verdad? Son 9.5. Muy bien. ¿Cuánto de nitrógeno necesitaría nuestro cuerpo para estar estable o normal? 3.3%. Y de calcio, que forma nuestra armazón, nuestro esqueleto completo, ¿cuánto podríamos necesitar nosotros de calcio? Bueno, no es mucho, solo es para armar los huesos nada más, ¿verdad? 1.5%. Muy bien, ahora, lo que les decía, vamos a detallarlo, vamos a leer formalmente lo que dice aquí el libro de biología que tengo. Estaba bastante interesante, por cierto, y detallar qué es lo que nos dice, ya que de este tema hay muy poca información. Créame, no hay, pero ni siquiera una hoja, hay muy poca información. Lo que nos dice sobre este tema dice de que cada tipo de elemento presenta características exclusivas y confiere a un organismo propiedades específicas al combinarse los átomos mediante enlaces químicos. Forman moléculas y a su vez estas otorgan nuevas propiedades al organismo que las presenta constituyendo su estructura, su fuente de energía y la base para perpetuar o para efectuar todas las funciones y reacciones que requieren para mantenerse con vida. Muy bien. Aunque la mayor parte de las moléculas biológicas se encuentran unidas por enlaces de tipo covalente, eso es cuando dos átomos comparten electrones para estabilizar su unión. También pueden incluir otros tipos de enlace y combinaciones de estos, que pueden considerárseles o pueden concederles a las moléculas que los presentan mayor complejidad, cualidades y funciones y especificaciones como formas casi infinitas. Y de ahí pues ya no hay más información acerca de este tema. Como pueden observar ustedes en biología, este tema casi pues no se toca, es un pasón. Se asume que uno como estudiante pues ya domina obviamente este tema, ¿no? Pero en algunas ocasiones tenemos la curiosidad, ¿qué elementos me forman a mí? De toda la tabla periódica, que por cierto tengo una aquí a la mano, ya tenemos, de toda la tabla periódica, ¿verdad? ¿Cuál de todos estos elementos me va a formar a mí el cuerpo humano? ¿O cuáles sí me sirven y cuáles no me sirven para formar mi cuerpo humano? Por eso el tema nos dice componentes químicos de los seres vivos. Dentro de esos componentes, como detallamos en el libro ese, que algunos se unen para formar puentes covalentes, enlaces covalentes. Y algunos obviamente se van a formar para formar otras moléculas, pero con ayuda de otros componentes, de otros compuestos. Los más comunes, como dice, de que en el espacio necesita 4 de los vitales, que sería el nitrógeno, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Adicionalmente necesitamos de calcio. ¿Por qué calcio? Por los huesos. Y si lo miramos desde otro punto de vista, los componentes químicos que necesitaría el universo, elimina el calcio y agrega el helio. Agrega el helio formalmente, ¿verdad? Porque sabemos de que las estrellas en estado incandescente, también, bueno, por ejemplo, el sol comúnmente, ¿no? Está hecho a base de helio e hidrógeno, ¿sí? Y algunos dicen que tiene oxígeno en estado incandescente también, ¿no? Por eso se mira una estrella grande con fuego, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya entendimos cómo estamos organizados, cómo estamos formados. Sabemos que la organización biológica que tiene nuestro cuerpo humano completo va a necesitar de detalles específicos como los que pueden ayudarnos aquí, estos elementos, ¿verdad? De esta manera terminamos una clase bastante sencilla, bastante práctica, no muy común porque no hay mucha información acerca de este tema, y obviamente
nos puede dejar con alguna duda. ¿Qué otros elementos podemos tener? Ahí surgen las biomoléculas, las macromoléculas, tal vez la bioenergética, de lo que es biología también, para poder detallar un poco más este tema. Los veo en una siguiente oportunidad, en una siguiente clase. Gracias por su atención. Dudas, comentarios, como siempre, son bienvenidos en la bandeja de comentarios. Hasta una nueva oportunidad.